importante del país, la UNSA. Muchísimas gracias, doctora Longarig, por acompañarnos en este tema donde, si bien ya se hablaba de una muerte anunciada sobre la UNASUR, hoy quisiera que lo toquemos con mayor profundidad. Ya hemos ido hablando de estos temas, para ver un poco cómo nace, cómo surge, doctora, y usted es la persona encargada de hablarnos de este tema, especialmente por todo lo que usted tiene en especialización en el área. Gracias, Jimena. Bien, pues precisamente doy la materia de Derecho de Integración en la UNSA y bueno, hemos analizado este tema de UNASUR ya hace 2, 3 años con los estudiantes porque en virtud de que se politizó tanto, el objetivo de UNASUR se diluyó para convertirse en un organismo que recogía únicamente discursos políticos de los estadistas que crearon este organismo. Ya se veía venir su fracaso. Los que la crearon pero fueron Lula de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela y Néstor Kirchner de Argentina, como usted dice, con la ambición de convertirse en la principal institución política de América del Sur. Efectivamente, el objetivo era muy bueno, no cabe duda, porque y a ellos debemos agregar Lugo, al presidente Lugo, entonces a Evo Morales, que también participó activamente en la creación de este organismo, que tuvo como patrocinadores directos en realidad a Chávez y a Lula da Silva. El objetivo inicial era muy bueno. ¿Por qué? Porque promovía la integración no solamente en las áreas que tradicionalmente han trabajado los organismos de integración, que es la creación de un área de libre comercio para posteriormente convertirse en una unión aduanera y más allá en un mercado común, promoviendo en principio, como decía, la integración comercial para luego avanzar en otras áreas, la social, laboral, económica, estructural, qué sé yo, y bueno, ambicionando en algún día llegar a una integración de carácter político, que eso no existe ni siquiera en la Unión Europea, que es el organismo más avanzado que hay en el mundo. Pero bien, además de esos objetivos, la UNASUR tenía programada promover la integración energética y la integración de caminos a través del IRSA, de una iniciativa para la infraestructura de caminos en América del Sur. No cabe duda que realmente esos postulados eran muy importantes, pero desde el momento en que nombraron como primer secretario de la UNASUR a Néstor Kirchner, quien se encargó de hacer una actividad política itinerante muy intensa y descuidar la secretaría como correspondía hacerlo, este organismo entró ya en una dinámica estrictamente política. En realidad no se llegó a concretar, ni siquiera a iniciar ninguno de los proyectos que se tenía. No se promovió integración comercial, ni siquiera se llegaron a hacer los estudios de la integración energética y menos de la integración de caminos. Y bien, posteriormente, frente a la mala gestión de Néstor Kirchner en la Secretaría General, que es el organismo que le da impulso administrativo, que nutre de insumos a los otros órganos, esto ya, la muerte estaba anunciada. Y bueno, posteriormente, cuando se hace cargo más adelante, Samper, la gestión de Samper también fue mala. Y entonces los países del socialismo del siglo XXI pretendieron sostener a Samper para otra gestión más. Pero como ya se habían dado cambios en el escenario político en la región, cambios en Brasil, cambios en la Argentina, cambios en Chile, es decir, el mapa político de la región había cambiado notablemente. En ese sentido, los países que estaban en contra de la orientación puramente ideológica de este organismo evitaron la redesignación de Samper y promovieron la designación de un exministro
argentino, pero resulta que esa no fue una buena movida, porque en estos organismos internacionales, y de hecho fue así en la comunidad andina hasta hace poco, en estos organismos internacionales se acostumbra a designar como secretario general, como primera autoridad administrativa y ejecutiva, a un expresidente, y este señor argentino no era expresidente, y ese fue un pretexto que utilizaron los países del socialismo del siglo XXI que aún tenían cierta posición interesante en este marco, y desde ese momento se empezó a trabar el camino de la UNASUR. Se obstaculizó por dos motivos: porque no se ha logrado nombrar y posesionar a un nuevo secretario ejecutivo ya en casi 2 años, y por otro motivo fundamental, creo yo, porque esto del secretario ejecutivo podía haberse negociado, pero hay un tema que no se podía haber negociado, que era la censura a Venezuela. Hay una carta democrática en la UNASUR, lo mismo que hay en la OEA, en el Mercosur y en todos los organismos internacionales. Hoy tienen cláusulas democráticas muy importantes, inclusive en los tratados de libre comercio. Hay cláusulas de democracia y de respeto a los derechos humanos que deben ser cumplidas y cumplidas sin ninguna reticencia por parte de los miembros. Entonces, Bolivia y Venezuela, y obviamente los amigos que le quedaban, entre ellos Guyana, Surinam, bueno, Uruguay, que siempre ha mostrado una posición casi neutral en los organismos internacionales, evitaron que se censure a Venezuela. Y ya cuando el mapa político cambia notablemente, casi en un 70% o 80%, bueno, se estanca la UNASUR. Bolivia asume la secretaría pro tempore, la presidencia pro tempore, y entonces los países le piden que censurar a Venezuela. Bolivia se rehúsa a hacerlo, y también le piden negociar la designación de un nuevo secretario, y Bolivia insiste en ratificar a Samper. Entonces, esos son los dos obstáculos mayúsculos que han conducido a un estancamiento total de UNASUR. Y si en este momento uno hace un recuento, ¿qué es lo que pasa? Que para que la UNASUR hubiese entrado en vigor, para que el tratado constitutivo de la UNASUR hubiese entrado en vigor, se requería de 9 ratificaciones de los 12 países miembros, que 9 ratifiquen. La pregunta es, cuando quedan menos de 9 Estados miembros, que era el requisito para que se ponga en vigencia, ¿qué pasa cuando quedan menos de 9 Estados miembros? Porque en los hechos ahora estamos así, dos países que han denunciado, Colombia y Ecuador, pero hay otros 5 países que están en statu quo, y tengo la impresión que en estos días van a denunciar el tratado, con lo cual ya es imposible sostener la UNASUR, ¿no? La UNASUR quedó acéfala en febrero del 2017, como bien lo explica la doctora Longarín, al finalizar el mandato como secretario general del expresidente colombiano Ernesto Samper. La falta de consenso para nombrar al nuevo secretario general ya demuestra una debilidad ante la comunidad internacional. Una politización del organismo. Sí. Las discrepancias ideológicas entre los presidentes de la región también. Quiero preguntar, si bien ha marcado dos aspectos, ¿cuánto cuenta el hecho de que la caída de Dilma Rousseff, por ejemplo, haya marcado el declive de ese interés brasilero en este proyecto regional? Bueno, la caída de Dilma Rousseff significó la asunción de Temer. Temer, un hombre de derecha. Y Brasil ya no tuvo interés. Obviamente, ya no tuvo ningún interés. Yo creo que hubo mucho desgaste de discurso político en este organismo. Se perdieron muchas oportunidades. Si estos líderes del socialismo del siglo XXI efectivamente hubiesen puesto en marcha la UNASUR en su momento, hubiese sido un gran instrumento para América del Sur. Pero una cosa
es la decisión política. Para formar estos organismos y para sostenerlos tiene que haber voluntad política. Siempre ha ocurrido eso, en todos los tiempos, y ha ocurrido en Europa, en América Central, en el Caribe con sus respectivos organismos de integración, y también en América del Sur, donde siempre ha flaqueado la voluntad política, ¿no? Entonces la voluntad política es una cosa, y la ideologización política de esos organismos es otra. Ya son extremos que inevitablemente van a destruir al órgano o lo van a hacer caminar al mismo ritmo de que caminen los líderes que ideológicamente lo han sostenido, ¿no? Precisamente el liderazgo ideológico que fue marcado por los gobiernos sudamericanos y uno ve la ausencia de esos liderazgos. Por ejemplo, ya no había el liderazgo venezolano con la muerte de Hugo Chávez, el derrumbe de los precios del petróleo, que redujeron las posibilidades para que Venezuela tenga liderazgo. Y los demás gobiernos tampoco tenían el potencial material, ¿no?, para poder ejercer esto. Yo pienso que sobre todo ha sido irresponsabilidad de parte de los líderes políticos de entonces. Correa, una persona de grandes discursos políticos en el seno de la UNASUR. Kirchner, un hombre que se dedicó a viajar y a banalizar la Secretaría General de la UNASUR. Lula, que estaba en otra onda. Parecería que como el proyecto de la integración energética no era muy fácil, por todas las circunstancias que tú acabas de mencionar, entonces esto fue diluyendo o aflojando un poco el proyecto, al igual que el tema de la integración de caminos, ¿no? Doctora Longarik, con la creación de la Alianza del Pacífico, ¿comienza una fractura geopolítica en Sudamérica? ¿Cómo ve usted este tema? Yo creo que empieza a diseñarse un nuevo mapa político, ¿no? El problema fue que innecesariamente los creadores de la UNASUR y los creadores de la UNASUR innecesariamente confrontaron con los países que impulsaron la Alianza del Pacífico. Hubo una confrontación tremenda, criticando los objetivos de la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que más pudo la confrontación política entre los dos bloques que el propósito de llegar a converger en algún momento, ¿no?, en un solo bloque, en un solo objetivo, etc. La integración en América del Sur es un proceso inconcluso, un proceso que ha estado asediado por los cambios políticos, por las pasiones políticas, por el egoísmo y el utilitarismo político, más que por una vocación integracionista, definitivamente. Si bien cuando surgió el Pacto Andino, habían grandes líderes en ese momento en América y sobre todo en la subregión andina, cuando esos líderes desaparecen y viene un cambio, estos cambios van aflojando la intensidad de la marcha del organismo andino. Lo propio ha ocurrido en el Mercosur. Entonces creo que nosotros, que los sudamericanos, no estamos aún preparados para llevar adelante un esquema de integración, no obstante que hay tantas identidades entre nosotros, idiomas, costumbres, cultura, historia. Somos tan poquitos y tenemos tanta identidad entre todos nosotros que sería muy fácil, con voluntad política y con amor a la región, llevar adelante un esquema de integración coherente, profundo, etc. Fíjese, Jimena, lo que ocurre en Europa: 27 países con 20 idiomas diferentes, culturas absolutamente diferentes, historia, etcétera, etcétera, y sin embargo, hace más de 60 años
que están avanzando. Obviamente que la Unión Europea ha atravesado por momentos muy difíciles, ha sido asediada por circunstancias muy adversas, pero sin embargo creo que la necesidad de enfrentar la globalización y otros desafíos mundiales juntos, ¿no? Es más importante que los egoísmos, ¿no? Nacionalistas. Los nacionalismos exacerbados es algo que siempre ha fracturado este tipo de mecanismos, ¿no? Ahora, hay una iniciativa del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de crear Prosur, este foro de integración sudamericano que reemplazará de alguna manera a la UNASUR y en el que no participará Venezuela. Ecuador, por ejemplo, ha expresado su respaldo a la iniciativa de Piñera. Esta reunión será el viernes 22 en Santiago de Chile. ¿Cómo ve usted esta iniciativa que está sobre la mesa y cree que es una iniciativa que abre interesantes caminos, ¿no? A lo que es integración? Bueno, tal como lo ha planteado el presidente Piñera, las declaraciones han sido muy escuetas, no ha habido mucha información al respecto, y tal como él lo ha planteado, parecería más bien una iniciativa para el diálogo político urgente, para sobrellevar u orientar tal vez los procesos, los cambios que se están dando en la región, porque Piñera dice, bueno, este organismo servirá para el diálogo político, servirá para, nombra 2 o 3 objetivos más, y posteriormente dice también para promover el comercio en el marco de un libre mercado. Generalmente, más bien, los organismos de integración nacen con un primer objetivo, que es la integración comercial, ¿no? A través de un área de libre comercio y una unión aduanera, etcétera, etcétera. Pero acá parecería que el primer propósito es de carácter político por las circunstancias que se están viviendo acá. El hecho de que no se incorpore a Venezuela, no creo que vaya a ser así. Yo creo que se incorporará a Venezuela invitando a Juan Guaidó, ¿no? No pueden excluir a un Estado, porque el Estado no es propiedad de un gobierno determinado. El Estado, bajo la visión del derecho internacional y del derecho de integración, el Estado es el pueblo constituido en Estado, ¿no? Entonces van a invitar seguramente a Venezuela, pero en la persona de Juan Guaidó, y yo estimo que inicialmente los primeros pasos de este organismo son de carácter político. ¿Por qué además? Porque creo que no están pensando en dotarlo de una fuerte institucionalidad. La institucionalidad en un organismo de integración es muy importante. Una secretaría, un parlamento, una comisión técnica, etcétera, etcétera. Esos son factores que dan vida y permiten consolidar al organismo. Tengo la impresión que esto, bueno, por ejemplo el ALBA simplemente ha sido un órgano de carácter político, de diálogo político, y nada más, no ha sido un esquema de integración. Veremos qué es lo que pasa, porque además esos países tienen particular interés en fortalecer a la Alianza del Pacífico, y no creo que traten de crear un organismo paralelo, ¿no? Claro que, por ejemplo, la CAN, Mercosur, formaron parte de este complejo de gobernanza regional cooperativa, mientras que la Alianza del Pacífico se extiende fuera, ¿no?, de aquel complejo. Claro, lo que pasa es que la comunidad andina, y tal como nació a través del Pacto Andino, el Grupo Andino, es un organismo que sirvió a la subregión y ayudó mucho. Bolivia ha sido uno de los países más beneficiados con el Pacto Andino y la comunidad andina, aún en las circunstancias actuales de estancamiento de la comunidad andina, ¿no? Pero es otra concepción la de la comunidad andina. Es el organismo americano de mayor avance, la comunidad andina, ni cabe duda.
una gran institucionalidad, normas supranacionales, integración más allá del comercio, aunque fuera muy pocos los avances, pero sin embargo ha sido importante y ha avanzado mucho más que el Mercosur. Yo digo, ¿por qué en este momento, si hay voluntad política de fortalecer a un organismo de integración, bien podría darse la convergencia entre Mercosur y Comunidad Andina? Y también hay tanto que hacer con la LADI, que podría ser el paraguas de estos dos esquemas de integración. No, se necesita un estudio técnico muy importante, muy serio, sobre los temas comerciales para poder impulsar una convergencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Longarik, por habernos acompañado para poder entender lo que está ocurriendo en este momento con la UNASUR. Karen Longarik es docente en Derecho Internacional e Integración de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias, doctora. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Bueno, vámonos a la pausa, por favor.